Está calientita, precisamente porque lo ha presentado, como tú mencionas, la congresista de Avanza País, Patricia Chirinos, contra el fiscal de la Nación, Juan Carlos Villena, por los delitos de prevaricato, abuso de autoridad, patrocinio ilegal y demora de actos funcionales, por archivar la denuncia por la irregular compra de pruebas rápidas que se seguía contra el expresidente Martín Vizcarra. Prioriza la denuncia contra el fiscal de la Nación interino. En su opinión, Juan Carlos Villena estaría adoptando medidas bastante cuestionables. El Congreso presenta denuncia constitucional contra Juan Carlos Villena. Y es así, el fiscal de la Nación, Juan Carlos Villena, se encuentra enfrentando una denuncia presentada por la congresista de Avanza País, Patricia Chirinos. Según la congresista, lo estaría acusando de varios delitos graves, como abuso de autoridad, patrocinio ilegal, demora de actos funcionales e infracción constitucional. Y eso no es todo, pues Chirinos también ha solicitado que Villena sea inhabilitado de la función pública por nada menos que 10 años. Todo esto se debe a que, según la congresista, Villena habría blindado al exmandatario Martín Vizcarra, conocido como el Lagartito, pues según la congresista, este habría ayudado a archivar las investigaciones por la compra de pruebas rápidas durante la pandemia del COVID-19. Antes de presentar dicha denuncia, la congresista Chirinos arremetió contra el fiscal de la Nación y Vizcarra mediante sus redes sociales, pues textualmente dijo lo siguiente: la muerte de miles de peruanos no puede quedar impune. El fiscal de la Nación, Juan Carlos Villena, al archivar la denuncia contra el lagarto Vizcarra por la compra de las ineficaces pruebas rápidas durante la pandemia del COVID-19, ha cometido los delitos de prevaricato, abuso de autoridad, patrocinio ilegal y demora de actos funcionales. Así de contundente fue este mensaje. Tras esto, el fiscal de la Nación aprovechó un medio de comunicación para responder a esta denuncia, donde negó cualquier tipo de indicios que prueben que el delito de colusión se haya dado, pues declaró lo siguiente: por lo menos en lo que tenemos de la investigación, no tenemos indicios de que haya habido una colusión. No recuerdo quién presentó la denuncia, pero se hicieron varias diligencias. Cabe resaltar que el Congreso, como es de costumbre, tratan de sacar de su camino a personas que no confabulan a su favor, quien en este caso sería el nuevo fiscal Juan Carlos Villena. Por otro lado, si haya o no un supuesto favorecimiento a Martín Vizcarra, en este caso, la polémica congresista Patricia Chirinos estaría exagerando el caso para sancionar de todas maneras al nuevo fiscal de la Nación. ¿Y tú, qué opinas de esta noticia? Déjamelo saber aquí en los comentarios. Sin más rodeos, aquí te muestro el video. Así es, Melissa, ¿cómo estás? Buenos días. Y esta denuncia está calientita, precisamente porque lo ha presentado, como tú mencionas, la congresista de Avanza País, Patricia Chirinos, contra el fiscal de la Nación, Juan Carlos Villena, por los delitos de prevaricato, abuso de autoridad, patrocinio ilegal y demora de actos funcionales, por archivar la denuncia por la irregular compra de pruebas rápidas que se seguía contra el expresidente Martín Vizcarra. Además, dentro de esta denuncia, que la podemos ver justamente en pantallas, solicita la destitución e inhabilitación hasta por 10 años de toda función pública. Denuncia constitucional que ya se ha presentado justamente, acaba de llegar a nuestras manos y estamos atentos porque va a tener que seguir un procedimiento ante la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. Vamos a estar atentos para ver si se va a sesionar de manera extraordinaria. Hay que tener en cuenta que la comisión permanente va a sesionar a partir de la próxima semana. Como tú lo mencionaste, estamos en semana de representación y tiene hasta el 19 de julio para revisar sobre todo dictámenes, algunos proyectos que han quedado pendientes, pero ojo, no está previsto dentro de las facultades de la comisión permanente ver el tema de reformas constitucionales. De eso vamos a ir ampliando más adelante, pero esta denuncia constitucional tendrá que pasar o seguir el procedimiento ante la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, presentada precisamente esta denuncia contra el fiscal Juan Carlos Villena por la congresista
congresista Patricia Chirinos, que recordemos, la congresista Chirinos es una de los varios congresistas que no responde a los medios de comunicación. Recordemos que también hay investigaciones por parte del Ministerio Público y en reiteradas ocasiones hemos tratado de buscar algún pronunciamiento, sobre todo por las denuncias constitucionales que ella presenta, pero hasta el momento no tenemos la posibilidad de conversar con ella, o mejor dicho, denuncia constitucional contra el fiscal de la Nación, Juan Carlos Villena, por archivar el caso de las pruebas rápidas contra el COVID-19 que involucra al expresidente Martín Vizcarra. Entre los delitos que se le imputan a Villena está abuso de autoridad, prevaricato, patrocinio ilegal y demora de actos funcionales. Además, se ha solicitado su destitución e inhabilitación hasta por 10 años de toda función pública. Y vamos ahora con la congresista Norma Yarrow, que dijo esperar que la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales priorice la denuncia contra el fiscal de la Nación interino. En su opinión, Juan Carlos Villena estaría adoptando medidas bastante cuestionadas. Presidenta de la subcomisión, la señora Camones, antes que termine su mandato, porque sabemos todo pues que en julio se elige nueva mesa, nuevo presidente de la comisión, se tome celeridad. Acá sí necesitamos celeridad sobre este tema, esta denuncia, porque hemos visto que el interino Villena está tomando pues acciones bastante cuestionadas y sobre todo creo que el Ministerio Público ha demostrado una clara politización. Coincido con que la Procuraduría también le está pidiendo al fiscal de la Nación que reabra, digamos, algunos aspectos sobre los cuales se investigó a Vizcarra y ellos considerados que no había ninguna prueba. Bueno, mira, lo que pasa que yo no te diría que coincide, pero si vamos a ponernos a analizar, Vizcarra está como pez en el agua nadando libre. Gorriti ni con el pétalo de una rosa se le toca, ¿no? Y en tanto vemos el abuso que se hace en este caso con el señor Alan García fallecido y se pide intervenir los teléfonos. Entonces acá tenemos, como se dice, un bagaje de los que son bien investigados y los que están manejando la política con sus hilos, y que la fiscalía pues parece que tiene un jefe supremo que se llama Gorriti. No, porque lo hemos visto claramente bailando a la señora Zoraida Ábalos después de haber sido inhabilitada por el Congreso. Entonces yo creo que ese es un momento de buscar ese control político que se necesita. Ahora, la Procuraduría ha dicho esto precisamente porque el mayor fundamento que ha presentado el fiscal de la Nación es que ha entrevistado funcionarios sobre lo que se habría realizado en las compras de las pruebas rápidas, ¿no? Su mayor fundamento son entrevistas a funcionarios que ninguno en todo caso podría al fin y al cabo decir sí, yo concerté con el señor Vizcarra para hacer estas compras, ¿no? Bueno, pero hay una denuncia clara de una ex ministra de Salud, ¿no? Y hay pruebas claras de que hubo un mal manejo en la compra de pruebas rápidas. Y lamentablemente hay 200.000 peruanos que no pueden hablar por ello. Congresista de Honor y Democracia, Jorge Montoya, se mostró a favor de la acusación constitucional presentada contra el fiscal de la Nación, Juan Villena. Congresista, ¿puede ver usted que no hay las pruebas suficientes para acusar a Vizcarra, teniendo en cuenta que el Ministerio Público ha archivado precisamente la investigación por faltas de pruebas? Ese es un criterio que ha tenido el fiscal. La congresista Chirinos le ha hecho la denuncia, ha analizado el tema a profundidad y considera que deben haber pruebas para poder continuar con el caso. Congresista, ¿puede darnos detalles acerca del informe final que ha presentado? A intereses. Vizcarra está haciendo su trabajo político a espaldas de las acusaciones que tiene. Él está inhabilitado políticamente, no debería actuar políticamente bajo ningún punto de vista. Pero también la fiscal Zoraida Ábalos fue inhabilitada por el Congreso y ahora ha vuelto a ser fiscal suprema. ¿Esto no podría ser el precedente para que Vizcarra pueda ser habilitado? Para mí sigue inhabilitada la fiscal. Lo que ha sucedido no es correcto. El Congreso tiene que hacer valer su potestad y tiene que exigir que continúe la inhabilitación. Y en el caso de Vizcarra es exactamente igual. Congresista, usted ha presentado el informe final el día viernes, nos comenta, ¿puede darnos detalles acerca de estos? ¿Del informe de qué? Ha presentado el informe final que se le había encargado
contra el señor Martín Es parte Vizcarra. del procedimiento. O sea, ya en el desarrollo de ello se van a enterar ustedes, no puedo adelantar nada de lo que está en el... Muy bien, es una forma de reabrir el caso. Vizcarra es responsable de miles de muertes que ha tenido el Perú durante la época de la pandemia por negligencia en su actuar como presidente. Estamos hablando de una fiscalía que incita a la población a levantarse contra el Congreso. Eso lo descalifica totalmente como fiscal. Y la congresista Patricia Chirinos ha presentado una denuncia constitucional contra el fiscal de la Nación, Juan Carlos Villena, por archivar el caso de las pruebas rápidas contra el COVID-19 que involucra al expresidente Martín Vizcarra. Entre los delitos que se le imputan a Villena está abuso de autoridad, prevaricato, patrocinio ilegal y demora de actos funcionales. Además, se ha solicitado su destitución e inhabilitación hasta por 10 años de toda función pública. Y vamos ahora con la congresista Norma Yarrow, que dijo esperar que la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales priorice la denuncia contra el fiscal de la Nación interino. En su opinión, Juan Carlos Villena estaría adoptando medidas bastante cuestionadas. Presidenta de la subcomisión, la señora Camones, antes que termine su mandato, porque sabemos pues que en julio se elige nueva mesa, nuevo presidente de la comisión, se tome celeridad. Acá sí necesitamos celeridad sobre este tema, esta denuncia, porque hemos visto que el interino Villena está tomando pues acciones bastante cuestionadas y sobre todo creo que el Ministerio Público ha demostrado una clara politización. Coincido con que la Procuraduría también le está pidiendo al fiscal de la Nación que reabra, digamos, algunos aspectos sobre los cuales se investigó a Vizcarra y ellos considerados que no había elementos de prueba. Bueno, mira, lo que pasa que yo no te diría que coincide, pero si vamos a ponernos a analizar, Vizcarra está como pez en el agua nadando libre. Gorriti ni con el pétalo de una rosa se le toca, ¿no? Y en tanto vemos el abuso que se hace en este caso con el señor Alan García fallecido y se pide intervenir los teléfonos. Entonces acá tenemos, como se dice, un bagaje de los que son bien investigados y los que están manejando la política con sus hilos, y que la fiscalía pues parece que tiene un jefe supremo que se llama Gorriti. No, porque lo hemos visto claramente bailando la señora Zoraida Ábalos después de haber sido inhabilitada por el Congreso. Entonces yo creo que ese es un momento de buscar ese control político que se necesita. Ahora, la Procuraduría ha dicho esto precisamente porque el mayor fundamento que ha presentado el fiscal de la Nación es que ha entrevistado funcionarios sobre lo que se habría realizado en las compras de las pruebas rápidas, ¿no? Su mayor fundamento son entrevistas a funcionarios que ninguno en todo caso podría, al fin y al cabo, decir sí, yo concerté con el señor Vizcarra para hacer estas compras, ¿no? Bueno, pero hay una denuncia clara de una ex ministra de Salud, ¿no? Y hay pruebas claras de que hubo un mal manejo en la compra de pruebas rápidas. Y lamentablemente hay 200.000 peruanos que no pueden hablar por ello. Congresista de Honor y Democracia, Jorge Montoya, se mostró a favor de la acusación constitucional presentada contra el fiscal de la Nación, Juan Villena. Congresista, ¿puede ver usted que no hay las pruebas suficientes para acusar a Vizcarra, teniendo en cuenta que el Ministerio Público ha archivado precisamente la investigación por faltas de pruebas? Ese es un criterio que ha tenido el fiscal. La congresista Chirinos le ha hecho la denuncia, ha analizado el tema a profundidad y considera que deben haber pruebas para poder continuar con el caso. Congresista, ¿puede darnos detalles acerca del informe final que ha presentado? A intereses. Vizcarra está haciendo su trabajo político a espaldas de las acusaciones que tiene. Él está inhabilitado políticamente, no debería actuar políticamente bajo ningún punto de vista. Pero también la fiscal Zoraida Ábalos fue inhabilitada por el Congreso y ahora ha vuelto a ser fiscal suprema. ¿Esto no podría ser el precedente para que Vizcarra pueda ser habilitado? Para mí sigue inhabilitada la fiscal. Lo que ha sucedido no es correcto. El Congreso tiene que hacer valer su potestad y tiene que exigir que continúe la inhabilitación. Y en el caso de Vizcarra es exactamente igual. Congresista, usted ha presentado el informe final el día viernes, nos comenta. ¿Puede darnos detalles acerca de estos? ¿Del informe de qué? Ha presentado el informe final que se le había encargado
contra el señor Martín Vizcarra. Es parte del procedimiento. O sea, ya en el desarrollo de ellos se van a enterar ustedes, no puedo adelantar nada de lo que está en el... Muy bien, es una forma de reabrir el caso. Vizcarra es responsable de miles de muertes que ha tenido el Perú durante la época de la pandemia por negligencia en su actuar como presidente. Estamos hablando de una fiscalía que incita a la población a... Gracias por acompañarnos en este video. Si te ha gustado, te invitamos a suscribirte a Perú al Día. Recuerda que sus comentarios y opiniones son valiosos para nosotros, ya que son fundamentales para que esta comunidad se mantenga en pie. Y no duden en dejar sus ideas y sugerencias en la sección de los comentarios. Hasta el próximo video.